¿Ve algún tipo de curva de aprendizaje en los países del Consejo de Cooperación del Golfo, quizá en Arabia Saudí o en los Emiratos Árabes Unidos? Sí, desde luego. ¿Y en qué consiste? Sí, sin duda hay una curva de aprendizaje, y esa curva de aprendizaje empezó mucho antes de que hubiera hostilidades. Creo que Arabia Saudí y Qatar, no sé en concreto lo de los Emiratos Árabes Unidos y Omán, creo que pueden ver lo que se les viene encima. Quiero decir, son dictaduras opresivas, pero sus dirigentes son personas inteligentes, y creo que son personas racionales. Creo que entienden que esta guerra también es existencial para ellos. Y creo que están empezando a entender lo que quería decir Henry Kissinger cuando afirmó que es peligroso ser enemigo de Estados Unidos, pero mortal ser su amigo. Ahora lo ven. Y creo que entienden que Estados Unidos es una potencia en declive, que Irán es una potencia en ascenso, que Irán cuenta con el respaldo de China y Rusia, y que el futuro favorece a Irán. Así que creo que entienden que tienen que congraciarse con China y Rusia, y que tienen que congraciarse con Irán. Y mi impresión es que hay comunicaciones por canales discretos, probablemente también respaldadas por Pakistán, que está un poco en la misma situación, de intentar minimizar para ellos mismos los derivados de esta guerra. Y el problema es que todos estos reinos tienen enormes cantidades de activos, ya sabe, entre sus balanzas comerciales y sus fondos soberanos. Tienen casi 5 billones de dólares inmovilizados en instituciones financieras occidentales. Y ya sabe, si las potencias occidentales no tuvieron ningún problema en congelar casi 300.000 millones de dólares en activos rusos, y Rusia es una potencia nuclear, bueno, pueden hacer lo que quieran con estos reinos. Así que el problema no pasa a ser una confrontación militar con Irán. El problema es, si congelan sus activos, si ya no tienen dinero para pagar los salarios de sus policías, sus militares, profesores, enfermeras, de todos los que se ganan la vida en instituciones gubernamentales, podrían ser derrocados. Si su economía entra en recesión, podrían tener una revuelta interna. Así que el riesgo para ellos es la desestabilización desde dentro. Y lo mismo ocurre con Pakistán. Creo que todos entienden que los vientos soplan claramente a favor de Irán y que su futuro depende de mantener acuerdos buenos y constructivos con Irán, con Rusia y con China. Pero a corto plazo son muy vulnerables a la desestabilización, al cambio de régimen e incluso posiblemente a asesinatos. Y esa vulnerabilidad está en manos de las potencias occidentales. Además, podrían perder por completo sus activos bloqueados en bancos occidentales. Así que va a ser un equilibrio muy complicado de mantener. Y creo que los iraníes también lo entienden. Entienden que estos reinos están en una posición difícil. Probablemente necesiten centrarse en expulsar de la región a Estados Unidos y a Gran Bretaña y en contener a Israel. Y sería mejor no unir a Arabia Saudí, Kuwait, Bahrein y los Emiratos Árabes Unidos. Luego están Turquía y Azerbaiyán, que también podrían cambiar de postura. Es mejor no unir a todas estas fuerzas contra uno mismo. Así que creo que los iraníes también intentarán minimizar los daños. Pero la cuestión entre Arabia Saudí y Ansar Allah es una cuestión dolorosa, y ni siquiera estoy seguro de que Irán tenga tanto control sobre ella. I'm not even sure that Iran has all that much control over it. Sí, creo que Irán, tal como ve Yemen, no es una decisión de Irán. Según tengo entendido, Yemen está actuando porque ve una oportunidad. Ve que el estrecho está cerrado y tiene su momento para presionar a Arabia Saudí. Quiero decir, sin que esté cerrado el estrecho de Hormuz, ¿cómo puedes presionar a Arabia Saudí cerrándolo? Ese es su planteamiento. Sí, quienes dicen que todo gira en torno a Irán. Desde luego, creo que Yemen tiene su propia mentalidad, su propia interpretación. Yemen has its own mindset, its own understanding. During the war, they didn't join the war
Yeah. Durante la guerra, no se unieron a la guerra porque no veían la necesidad de hacerlo. Y allí hay muchos actores indirectos. De alguna manera cooperan entre sí, pero al fin y al cabo también ven su propio beneficio. No se trata solo de hacer ruido, ayudar y ser una herramienta. No, eso no tiene nada que ver con el papel de Yemen, con el papel de la resistencia iraquí, con el papel de Hezbollah. Pero por desgracia, tal vez los medios generalistas es que Irán utiliza dólares como una herramienta No, that's not the case, and I think that even people who say No, that no, know no that es that's not así. the case. Y creo que incluso quienes dicen eso saben que no es así. Simplemente repiten consignas por razones políticas. Entienden que Hezbollah tiene su propia agenda. Ansar Allah tiene la suya. Cooperan, se apoyan mutuamente. Pero todos tienen problemas locales. Y estas convulsiones les están ayudando, abriéndoles ciertas oportunidades. Además, Ansar Allah lleva sometido a un asedio desde 2015. Y Arabia Saudí ha sido un representante muy dispuesto de las potencias occidentales. Y no se trata solo de Estados Unidos. No debemos olvidar que los británicos muy veces se quedaron. The British play a very, very important role in that region, and that the British were the principal supporter of Saudi Arabia. Y que los británicos fueron el principal apoyo de Arabia Saudí durante su guerra de 7 años contra Yemen. Y que los británicos siguen siendo extremadamente activos en los Emiratos Árabes Unidos, en Arabia Saudí, en Qatar y prácticamente en toda la región. Y su agenda está completamente centrada en un cambio de régimen en Irán. Eso forma parte de su giro hacia el Indo-Pacífico, que es su objetivo oficial prioritario de política exterior. Y su giro hacia el Indo-Pacífico no es posible hasta que Irán haya experimentado, como se dice, un cambio de régimen. Estados Unidos, y creo que, ya sabe, Trump se ha convertido en una figura muy fácil de odiar. A very easy figure to hate. And so a lot of analysis and commentaries focused on Trump. Y gran parte del análisis y los comentarios se centran en Trump, pero estas políticas son anteriores a Trump. Se remontan a mucho antes de que Trump llegara a la Casa Blanca. Y si lees documentos de estrategia y política de centros de estudios británicos, ves que todo lo que está ocurriendo hoy se ha diseñado en Londres. Incluido, ya sabes, que uno de los obstáculos para derribar a Irán era Venezuela. ¿Te lo puedes creer? Y el Centro de Estudios de Política Exterior británico, llamado Policy Exchange, se llama Policy Exchange, publicó un documento en 2023, en julio de 2023, así que antes del 7 de octubre, ¿verdad? Published a document in 2023, in July 2023, so before October 7, right? And they wrote all the Y dejaron todo esto por escrito. Es como un documento monstruoso de 72 páginas. Está todo detallado, incluido que Venezuela, ya sabes, que tenemos que tomar el control de Venezuela, porque Venezuela es la principal vía de influencia iraní y de Hezbollah en Sudamérica. Y boom, Trump llega al poder y se carga a Venezuela. Y entonces tenemos a gente de la inteligencia israelí, de la inteligencia militar, moviéndose e infiltrándose en los círculos de inteligencia y militares venezolanos. Así que ya sabes, Trump se ha metido en esto por error. Creo que fue un enorme error estratégico por su parte. Lo está asumiendo. No lo estoy justificando en absoluto. La razón por la que creo que es importante tener presente el panorama general es que, una vez más, tenemos la ilusión de que, bueno, ya sabes, si tan solo sacan a Trump de la Casa Blanca, todo va a mejorar. No, no será así, porque esto no empezó con Trump y tampoco va a terminar con Trump. I think you're totally right. The policy. Creo que tienes toda la razón. La política de Estados Unidos en la región, quizá también la de los británicos. Estoy seguro de que los británicos sienten mucha animosidad hacia Irán porque tuvieron algún tipo de control sobre el petróleo iraní. Y lo perdieron. No olvidan lo que perdieron. Ese es el problema con los británicos. Y la agenda, Alex, en Irán sigue siendo un cambio de régimen.
Basta con ver lo que dijo ayer Keith Kellogg en Fox News, que tenemos que seguir asesinando a los dirigentes iraníes, porque esos ciclos de asesinatos, de algún modo, nos ayudarían a debilitar al gobierno desde dentro. Después tenemos que llevar a cabo la invasión. Tenemos que hacer todo esto en la parte sur, en la parte oeste de Irán. De algún modo cree que matando gente va a lograr sus objetivos. Pero si miramos la realidad, Alex, en el campo de batalla, hemos visto el ataque iraní contra Jordania. Por primera vez, Estados Unidos reconoce que ha sufrido bajas. 4 miembros de las fuerzas, 4 de ellos, murieron. Y vemos por primera vez al presidente de Estados Unidos junto a Pete Hegseth recibiendo los féretros de estos soldados. Eso recordaba, de alguna manera, a la guerra de Vietnam o algo así. Por primera vez. Pero las bajas, Alex, son mucho mayores de lo que estamos escuchando por parte de Estados Unidos. Y en Estados Unidos hay cierto debate sobre por qué la administración Trump no está informando de la realidad del campo de batalla. Lo que ha ocurrido, y que en mi opinión es importante, es el ataque iraní contra Jordania. Y eso ha cambiado la mentalidad en Washington. Porque si Irán es capaz de atacar todas esas armas que han retirado de los países del Consejo de Cooperación del Golfo, pensando de algún modo que van a estar seguras en Jordania, y aún así Irán golpea el mismo lugar, la ubicación exacta de esas armas y de las fuerzas, eso significa que están recibiendo mucha información de inteligencia desde Jordania. Y ayer Estados Unidos decidió retirarse de una base en Arabia Saudí y de otra en Jordania. Y aquí llega el siguiente paso por su parte. ¿Cuál sería? ¿Van a ir a Israel? Porque la única forma de que puedan continuar con la misma intensidad de ataques es desde Israel. Si se van lejos, si van a Grecia o quizá a Diego García, les va a resultar demasiado difícil operar y atacar a Irán. Bueno, no sé si van a poder mantener la misma intensidad de ataques desde Israel. Y está claro que ahora mismo Israel es el plan de respaldo. Pero ya sabe, atacar a Irán desde Israel supone 3.000 kilómetros de ida y vuelta para sus aviones. This is 3,000 kilometers, 3,000 kilometers round trip for their aircraft, right? So you can launch only so many aircraft because to launch them. Así que solo pueden desplegar un número limitado de aviones, porque para hacerlo tienen que contar con aviones cisterna en espera, disponibles para las misiones de repostaje. Al contrario de lo que afirma la administración Trump, Irán sí dispone de defensas antiaéreas eficaces. Puede que no estén al mismo nivel que las de Rusia, pero las tienen, en cualquier caso. Así que tanto esos aviones como los aviones cisterna van a estar en peligro. También tendrán que hacer volar aviones AWACS, que igualmente serán vulnerables. Creo que los rusos han suministrado a Irán sistemas C-400, así que ya no les queda ninguna opción exenta de riesgos. Y ya sabe, usted y yo hablamos de esto antes de febrero. Estados Unidos se arriesgará a ser expulsado de la región. Y esto ahora está tomando forma. Y la razón por la que van a mentir sobre sus bajas es que recuerdo haber oído ya en marzo, en círculos militares estadounidenses, que las bajas sufridas por Estados Unidos ascendían a varios cientos. Y ahora, en este ataque más reciente de los iraníes en Jordania y en otros lugares, creo que la cifra superó los 700 heridos. Bueno, si tuvieron 700 heridos, ¿cómo es posible que solo murieran 4? Ya saben, siempre hay una proporción. Entre tantas bajas, habrá un porcentaje de muertos y otro de heridos. Será algo así como 1/3 de muertos y 2/3 de heridos. Y aquí tenían 700 heridos y solo 4 muertos. Obviamente, están mintiendo.
Y la razón por la que mienten es muy evidente. Cuando empiecen a calar en la opinión pública estadounidense los informes de muchas bajas, la administración se verá sometida a una presión pública cada vez mayor para sencillamente marcharse, retirarse, y al final se verán obligados a hacerlo. Y no sé cómo es posible que no recuerden lo que pasó en Afganistán, ¿verdad? Y lo que pasó en Vietnam. Quiero decir, es surrealista. Y ahora se han enfrentado al adversario más poderoso que podían elegir, salvo que fueran a la guerra con Rusia o China. ¿Y qué esperan? No pudieron derrotar a los talibanes después de 20 años intentándolo, y ahora creen que van a derrotar a los iraníes. Es casi como si nos hubiéramos despertado en el planeta equivocado. La razón por la que no siento lo mismo que vimos en Irak y Afganistán, la guerra en esos países, es que todas las consecuencias de aquellas guerras estaban dentro, la mayoría, dentro de las fronteras de esos países. Ahora mismo, la guerra no se limita a, incluso con la guerra en Ucrania, Alex, compara la guerra en Asia Occidental entre Irán y Estados Unidos con la guerra en Ucrania. Donald Trump dijo hace 2 semanas que la guerra en Ucrania no tiene ningún impacto en Estados Unidos, lo cual no es cierto, por cierto. Pero eso es lo que dijo. Sin embargo, cuando se trata de Asia Occidental, no puede ignorar la influencia de la guerra en Asia Occidental sobre la economía estadounidense, porque la gente lo nota en su vida. Lo nota cuando sale a comprar cosas, cuando echa gasolina al depósito, cuando reposta sus coches. Saben cuál es el precio del petróleo y de los bienes en Estados Unidos. No se puede ignorar eso. Este es el problema de Donald Trump, y va creciendo. No está disminuyendo. Y por eso veo que la escalada que se está produciendo en el campo de batalla entre Irán y Estados Unidos está aumentando drásticamente por la influencia que tiene la guerra en la economía mundial. No se puede mantener esta guerra para siempre, y si van a hacerlo, lo harán rápido. Quizá vayan a atacar algunas zonas, la parte sur de Irán, como defiende Keith Kellogg, llevando a cabo algún tipo de invasión. Y si lo hacen, ¿cuál es su interpretación? Supongamos que Donald Trump hiciera algo así. ¿Qué cree que conseguiría? No puedo imaginar otra cosa que una derrota humillante. Saddam Hussein intentó ir a la guerra contra Irán. Creía que podría ganarse a la población árabe de Irán. Eso no ocurrió, y creo que hoy es todavía menos probable que ocurra. Y recuerda, Nima, que creo que la propia razón por la que empezaron esta guerra de forma tan insensata fue que los israelíes le vendieron a Trump la idea de que todo terminaría en 3 o 4 días. Vas a hacer algunos bombardeos desde el aire. Nosotros vamos a matar a los dirigentes. Vamos a activar a nuestros activos sobre el terreno para derrocar al gobierno. Y será como un Maidán en Ucrania, o algo como Venezuela, un cambio de régimen limpio y rápido. Estaremos al mando. Y después de eso, no tendremos ninguna preocupación en el mundo. Y vamos a tener un control total de Oriente Medio, de los 30 billones de dólares en recursos naturales de Irán, el 92%. Va a ser una victoria enorme, gigantesca, y entonces tendrás una influencia inmensa sobre los rusos y los chinos en tus negociaciones. Así que Trump vendió esa mercancía. Nada de eso resultó ser cierto. Y si no fuiste capaz de lograr tu objetivo en esos 3 o 4 días y ahora estás cada vez más lejos de lograrlo, deberías parar. Deberías simplemente asumir las pérdidas y retirarte. Pero Trump se ha inclinado sistemáticamente por la escalada. E incluso después de la guerra de 40 días, en febrero y marzo, tuvo la oportunidad de asumir las pérdidas, de decir, de acuerdo, tenemos un alto el fuego. Podría declarar la victoria y marcharse, pero no, fue e impuso un bloqueo a Irán, así que dejó pasar todas las oportunidades de tomar una salida. Y cuanto más lejos lo llevas, más difícil es retirarse. Esto forma parte de la historia.
Lo mismo ocurrió en Corea, en Vietnam, en prácticamente todas las guerras. Toda guerra imperial es muy fácil de empezar y extremadamente complicada de abandonar. Y ahora está atrapado en una espiral de escalada y no tiene manera de lograr ninguno de sus objetivos. No tiene estrategia. La estrategia, básicamente, es: vamos a darles una paliza. Vamos a bombardearlos muy duro, aunque se entiende perfectamente que no puedes ganar la guerra desde el aire, que tienes que lanzar una invasión terrestre. ¿Quién va a llevar a cabo la invasión terrestre? Las fuerzas estadounidenses en la región. Quizá tengan un par de miles de soldados, tal vez 10,000 tropas preparadas para el combate. Los iraníes están todos de vacaciones. No van a defenderse. Nima, es una de esas absurdidades de la historia que creo, cuando se escriba la historia de esta época, la gente se preguntará: ¿cómo puede alguien ser tan estúpido? ¿Cómo es siquiera posible? Pero aquí estamos. Y ya sabes, tú y yo hemos hablado de esto desde antes de que empezara la guerra. Decíamos, esto es demasiado estúpido como para que alguien lo haga. Nadie es tan estúpido. Así que, obviamente, no van a ir a la guerra contra Irán. Vaya si me equivoqué. Boy, was I wrong about that.